Sebas, nos vimos para este episodio de nuestro podcast la película La Bruja del gran Robert Eggers y te quería preguntar, de todas las descripciones de brujas y como todas las leyendas de cómo es una bruja y de cómo interactúa, digamos, como con las personas normales, cómo te parece que en esta película lo tratan? Es decir, ¿te parece que tal vez esta es una de las películas más efectivas que intenta tocar el tema de las brujas? Yo creo que sí. Incluso cuando vi la película originalmente, creo que en el 2014 o en el 2015, pues el año que salió, creo que te había comentado, he comentado varias veces del Fantastic Fest, creo que me la alcancé a ver en ese, en cine, fue espectacular. Y gracias. Me dejó muy perturbado cuando me la vi originalmente y ayer cuando me la vi por la noche, no van a negar que también me dejó muy perturbado. Y es particularmente porque no hay advertencia. Uno sabe que es una bruja porque la película se llama La Bruja. A los 7 minutos aparece la bruja está siempre ahí como en el fondo, vemos muy poco, la vemos de unas formas muy distintas, nunca la describen, ellos nunca, solo al final piensan que es una bruja, incluso piensan que es dentro de la familia. Mucho para hablar de eso y eso me encanta, que Ujú, uno no necesita saber que está la amenaza de las brujas y me encantó eso, que uno sabe qué es lo que los está atacando a ellos, pero ellos no saben qué es lo que les está atacando y eso es una de las cosas más efectivas de esta película y uno como espectador es cómplice, digámoslo así, de la bruja. Impresionante, es impresionante. O sea, no hay mejor película para hablar de brujas que esta, de verdad. Pues, estoy de acuerdo. perfecto, respondiste 100% a mi pregunta, Sebas. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam, un podcast donde dos amigos se reúnen para hablar de películas, analizarlas y compartir ese análisis, esa discusión con ustedes, con nuestros oyentes. Quiero recordarles que nuestro podcast Cinema Jam se encuentra disponible en las diferentes plataformas de podcast y de streaming de videos, como Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. Y también estamos próximos a lanzar nuestro sitio web. Tan pronto esté listo, les avisaremos a todos por estos medios. Tengo que decir que primero fueron bugs de computadora y esta semana fueron bugs de virus de la gripa que no nos dejó terminar el sitio web. Entonces, pero muy pronto, ya Muy pronto. estamos a puertas. Bueno, como siempre, soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y me acompaña mi buen amigo Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, por acá muy contento de explorar sobre esta película y particularmente en esta exploración de esta semana hemos tenido una serie de películas muy interesantes que hemos visto y yo creo que he aprendido mucho sobre cómo cortar madera. Esta semana vimos 3 películas en las cuales le dedican 5 minutos al proceso de cortar madera con hacha y creo que le he cogido el tiro un poquitico. Voy a tenerlo que poner en práctica pronto campando. Para la gente que Bueno, no, de pronto no nos sigue del todo, los miércoles tenemos el podcast de Cinema Jam Versus, en el cual ponemos 2 películas en competición y vimos Seven Samurai y vimos Magnificent Seven y en esa particularmente Charles Bronson es también cortando hacha y en los Seven Samurai también hay un samurái que para poder comer corta madera y en esta pues es que el papá prácticamente se estresa es cortando madera, es lo único que puede hacer viviendo en medio de la nada, pero lo hablaremos más adelante. sí, ya vamos a llegar al objetivo de este podcast, que es básicamente hablar de la película que continúa el ciclo que Sebastián y yo empezamos en el mes de febrero y que hemos denominado folk horror del mundo o horror folclórico del mundo. Hasta ahora nos hemos visto ya dos películas. Empezamos el ciclo de febrero, este ciclo, con Starve Acre de Daniel Cocalucho del 2023. Y el anterior viernes nos vimos y analizamos la película La Llorona de Jairo Bustamante, guatemalteco, del 2019. Ujú. El día de hoy nos vamos a ver, bueno, ya nos la vimos y vamos a hablar, a analizar a mí me parece esta película una obra maestra, la verdad.
La Bruja, The Witch, A New England Folk Tale, una Sí, película del 2015, el debut cinematográfico de Robert Eggers, que ya luego, bueno, salió a la fama con un montón de otras películas, más recientemente con Nosferatu, protagonizada por Anya Taylor-Joy, creo que también fue su debut como actriz. Exacto, y se nota pues extremadamente joven. También está Ralph Ineson, que es el padre de la familia, que luego hablaremos de los actores y demás, que se ha vuelto un actor recurrente en las películas de Robert Eggers. Y bueno, hay una serie de otros personajes principales, porque como decía Sebas, ahora es una película sobre aislamientos, una familia que está expuesta a una situación bastante especial y bueno, la película se llama La Bruja, o sea que esa situación especial es bastante obvia. y yo creo que podemos mencionar un poquitico de Robert Eggers ahora de una vez, que ese aislamiento es definitivamente el tema como que le encanta a él explorar. Pues otra cosa es el tema de producción visual, que se nota mucho en esto, y creo que leyendo un poquitico la historia de él, creo empezó como production designer. Entonces, como que, o sea, empezó trabajando como en el general los ambientes, en las locaciones y eso. Entonces se nota mucho que en esta película para él es muy importante. En The Witch, pues él usó técnicas de costura, de cómo usaban la ropa en esa época, la tela prácticamente la misma tela incómoda que existía en esa época y se siente, pues no voy a negar que es muy impresionante. Es una inmersión completa en otra época, en otro mundo. La película, bueno, Definitivamente. puedo rápidamente dar la sinopsis como para que la gente tenga un poco de contexto, Sebas. Si quieres, dame un momentico, igual menciono una cosita Dale. que en las otras películas que ha hecho, pues por ejemplo, The Lighthouse, Ujú. Nosferatu, The Norman, todo el tema del aislamiento siempre está ahí permanente. Entonces, sí, definitivamente lo va a seguir explorando y se nota mucho pues en cómo maneja las historias. Dale, ya continuemos con la sinopsis y arranquemos de una vez de lleno. Sí, perfecto. La sinopsis, como aparece en IMDb, habla precisamente de esto, del aislamiento y del contexto en el cual está la familia. La sinopsis dice que, bueno, dice, una familia puritana aislada en la Nueva Inglaterra de la década de 1630 se ve desintegrada por las fuerzas de la brujería y la posesión. Es una sinopsis Excelente. bastante poderosa. ¿Tenemos Sí, un trailer para ver, Sebas? sí. Adelante. What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. La quiero volver a ver ya mismo. Spoiler alert. Bueno, spoiler alert. No, qué cosa. Bueno, Sebas, nosotros en estos podcasts, en el del viernes, cuando hablamos de la película principal que nos vemos en la semana, la del ciclo, esta la nominé yo, entonces te pregunto a vos, ¿cómo te pareció? Fascinante, muy dura de ver. Ahora que tengo hijos, la veo con unos ojos muy distintos. Eh, ahora en el tráiler mencionaban que uno siente que como que no deberías, como casi, uno es casi boyerista al ver esta película porque lo que le pasa a la familia es tan impresionante que uno no sabe, quiere gritar y decirle no. Es muy, muy fuerte y muy bien hecha. La verdad es una obra maestra del horror y pocas películas de tan buena calidad. Y en especial, pues, como la primera película de él, pues, como director y como escritor, pues, la verdad, una obra impresionante.
difícil de superar pues algo como de esta calidad. Eso te quería preguntar, y lo tenía pues como el otro cold opening que había pensado, pero quería que habláramos de la importancia que tenía en la narrativa de las brujas esta película. Hay otro debut cinematográfico de un director con con tanta madurez, con tanta confianza, con tanto carácter, como el que tiene esta película. Es que me impresiona. Quiero pensar, recordar algo y no se me viene a la cabeza nada. Pues yo diría los Coen Brothers. Para mí Blood Simple me parece que de verdad fue también sorprendente. Obviamente es un género muy distinto. Sam Raimi, que fue colaborador de ellos también, Evil Dead, se nota que él quería algo que estaba explorando todavía su estilo, pero yo creo que tenía una gran confianza en el terror, especialmente en el Evil Dead 1. Sí. Me gusta más Evil Dead 2, pero no va a negar A mí que... también me gusta más Evil Dead 2. Pero el Evil Dead 1 es el más, el más perturbante. O sea, honestamente es el que se parece. Yo lo compararía más con este, pues, cierto que es. Incluso, pues, el aislamiento y todo eso, la verdad, no va a negar que es un tema similar. Eh, la verdad, esos son los que se me ocurren. Pero tal vez otro director que me recuerda mucho a Robert Eggers Robert Eggers. en el contexto de su primera película y que hubiera entrado como con tanta personalidad y como en una película también como tan personal. Se nota lo personal que es esta película para él, lo que le invierte en ella. Pienso mucho en Jordan Peele con Get Out, porque Sí, ese obviamente es es un una buen película ejemplo, ¿no? en la cual él quería hacer como un statement, como una declaración, sobre todo una película de terror desde el punto de vista de un afroamericano. En este caso es una película de terror folclórica a partir del punto de vista de alguien que claramente sabe muy bien el tema, el tema Sí. de leyendas folclóricas, ¿sí me entendés? Sí, que es algo que solamente ellos desde su contexto y desde su investigación pudieran hacer. Sí, que tiene Sí, razón. En ese sentido, Jordan Peele y pues obviamente el contexto de que es un afroamericano y que vive en un mundo pues rodeado pues obviamente de blancos y que lo admiran y que quieren conectar con él, pero siempre igual hay una barrera racial, así la gente no lo quiera admitir. Y en este caso él, que se nota la investigación que hizo, yo no me quiero imaginar cuántos documentos de haber leído, porque al es final increíble. mencionan Que se basó en documentos de corte y demás, o sí, sea, mucho del imagínate. diálogo lo extrajo de esos documentos viejos de Nueva Inglaterra. Entonces, ¿qué investigación debió haber hecho para eso? No sé cuánto tiempo le debió haber dedicado a escribir el guión. Es impresionante. ¿Sabes de pronto cuál otro se me ocurre? Así que tenga como una visión única de lo que quería y que fue muy bueno. El Ujú. español. Abre los ojos. Ah, Amenábar, Amenábar. El de Abre los ojos, yo creo que también cuando con tesis. no, es Abre los ojos, la tesis, perdón. Tesis, la primera es la tesis, fue la Sí, que es también única en un mundo también muy personal, porque era de la universidad, pero se imaginó todo ese mundo pues como ese terror oculto y de la tortura, y yo creo que logró algo maravilloso también con tesis que poquitos lo han logrado replicar también, pues desde ese punto de vista, pues cierto. sí, Pero sí, la verdad, es increíble. Y es una madurez sorprendente. Yo no te voy a es negar increíble, que es de la una madurez de esta confianza. película, sonido, visualmente, en el tema de actuaciones, las actuaciones que logra de los niños, hoy me sorprendió porque yo sabía que Anna Taylor Johnson, perdón, Anna Taylor Joy, yo me acordaba mucho, pues todo el mundo se acuerda de ella, obviamente se volvió famosa después de esta película, pues gracias a esta película, pero el niño Caleb Harvey Scrimshaw, fue madre, ese para mí es el que, me han dicho, ese debió haber vuelto, se debió haber vuelto famoso también de este, pero el mes pasado vimos varias actuaciones de niños que definitivamente estas películas son demasiado traumatizantes y creo que le pasó algo similar porque Sí, porque no, se creo ha que hecho películas después de estas, pero no tan no, seguidas, no tan pues. seguidas. Pero antes de que hablemos de las actuaciones, de pronto para nuestros oyentes, para aquellos que tal vez no se han visto la película, La les historia. podemos contar un poco la historia. Si querés, yo la voy estructurando y vos me ayudas a complementar. ¿Te parece? Listo, perfecto, dale. Sí. Como dijimos en la sinopsis, la película está en el contexto de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, cuando todavía eran colonias, 1630, colonos ingleses.
una familia compuesta por el padre, que se llama en la película William, protagonizado por Ralph Ineson, la madre, Tremenda actuación también, sí. la más increíble también, a Kate Dickie haciendo el papel de Catherine, y los niños, que son Anna Taylor-Joy como Thomasin, Que es la mayor. Caleb, ajá, el que sigue, que es el hombre Caleb que mencionabas ahora, de Harvey Scrimshaw, y dos gemelos, Mercy and Jonas, Mercy Ellie Granger y Jonas Lucas Dawson. También hay un bebé, Samuel, Sí. que muy rápidamente, luego que la familia es expulsada de la colonia donde estaban porque eran bastante radicales. Sí, eso estaba pensando. Yo no voy a negar que ese es un comentario interesante, que puritanos se Sí, vienen a Inglaterra y estos son tan extremistas tan que ni extremistas, siquiera los que no ni los siquiera los quieren aguantan, viviendo con ellos. los expulsan de la colonia, se van al campo a colonizar ellos mismos como una parte del bosque. Y en un momento en el cual estaba cuidando a Anna Taylor-Joy, jugando con el niño, como vimos en el trailer, haciéndole pues como peekaboo, pues así como escondiendo la cara, Samuel, el bebé, desaparece. Y es una escena que a mí siempre me ha helado la sangre, porque Sí. pues es al lado es un escampado y el borde está el bosque, un bosque completamente impenetrable, como uno lo ve oscuro, misterioso, o sea, uno no se quiere meter ahí para nada. Y es a partir de ahí, de la desaparición pues de Samuel, que pasa muy rápido en la película. Son 7 minutos. Sí, Esto que Pablo ha descrito son los primeros 7 minutos de la película. pero todo desde ahí se vuelve una sensación de tensión y de desolación impresionante. La mamá Catherine no Sí, ya es para como la de... destrucción interna del núcleo familiar por la desconfianza Exacto, de la mamá. El papá exacto, tampoco sabe cómo controlarse. exacto, les va Tienen mal con la problemas de cosecha, conseguir comida, por ejemplo. exacto, y todo empieza pues como a ir a cuesta abajo Mm. y Los niños eventualmente... están creciendo también, entonces empiezan a tener todo ese tema de hormonas y de cosas en competición. Sí, también, Mm. exacto. Y bueno, y obviamente pues está la historia, ahí el bajo contexto que la mamá no le perdona a Anna Taylor-Joy, a Thomasin, que ella estaba cuidando al bebé y el bebé desapareció. Es que pues, o sea, no puede haber un contexto más impresionante. Y eventualmente, buscando comida, salen Thomasin y Caleb al bosque a buscar en las trampas que había puesto el papá comida. Y es ahí cuando luego que tienen pues como un evento en el cual Thomasin queda inconsciente, Keller se entra en el bosque y viene la secuencia que a mí me parece poética, o sea, yo anoche la paré y la devolví y la volví a ver, y también como vos, Sebas, yo estaba solo anoche en la casa, todo oscuro, ya estaban acostados acá, y yo, no, yo era, no, ¿qué es esta maravilla? Es una secuencia en el bosque oscuro, ya porque ya está como anocheciendo, va Caleb, un niño, no sé, tendrá Perdidos, cuántos, sí. Sebas, como que 13, 14 años tal vez. Creo que tiene como 12 años, creo 12 o que, 13, algo o así, sí. 11 o 12. Y Anna Taylor-Johnson creo que se supone que tiene 15 y está a punto de los 16, creo que es lo que dan a Sí, entender. algo así, sí. O de pronto, sí, bueno. Y inclusive, pues, Caleb tiene un rifle que es más grande y le cuesta mucho llevarlo y está súper asustado. Está siguiendo un conejo porque están desesperados por comida y quiere cazar al conejo. Que, pues, obviamente el conejo tiene un trasfondo un poco más demoníaco. Y a la vuelta, pues, como de unos árboles ve una casa. O sea, una casa, pues, como de piedra estilo como, no sé, como una gruta casa, la casa Sí, más... prácticamente como de Nueva Inglaterra, como si hubieran traspasado. Sí, es impresionante. Es Sí, impresionante y esa secuencia que es no sé ni, simplemente, ni, ni, ni llamar la casa, sí, es una choza. sí, es como, o sea, yo me encuentro eso en la mitad de un bosque y salgo corriendo. Es lo que vos decías, yo era diciendo, Caleb, devolvete, ¿qué estás haciendo? Y Pero él él también muestra que está como hipnotizado, como que hay un está canto o algo hipnotizado, así. porque la música La encienta, música, me la imagino que música pusiste la es música y increíble. se siente. ¡Uah! La música es increíble, es como una mezcla entre sonidos con mucha percusión y como con unos voces vocales que son disonantes. O sea, te creamos una tensión en la cabeza impresionante y aparece la bruja. Ya la hemos visto antes. Cuando Sí, raptaron al niño, vimos a una bruja anciana. vieja, bastante desagradable, obviamente haciendo algo con la sangre del niño. Y, y ya luego cuando se le aparece a Kelly, se le aparece como una muchacha joven, bonita, que lo hipnotiza, lo encanta, le da un beso y después lo atrapa y lo posee.
¿Qué es lo que Pero ahí, decía por la ejemplo, sinopsis? muestran que es la ilusión y luego muestran La que, mano. que es la mano vieja de la Esa bruja. Sí. secuencia, de verdad, para nuestros oyentes, ¿quieren ver ustedes una secuencia de terror bien ejecutada? Esa. Cuando Caleb está caminando en el bosque en dirección de la casa, el sonido, o sea, la verdad es que Robert Eggert es un maestro y esta es la primera película y cómo hizo eso. O sea, de verdad, Sí, no. todavía estoy aquí en mi cabeza, o sea, pensando cómo hizo eso. Yo creo que el hecho de que no es la primera película en su vida, vale volver a aclarar eso, ¿cierto? Él ya había trabajado en otras áreas como producción, arte y producción y eso. Entonces, él tiene experiencia en estos ambientes. Sí. Solamente que sí, mira, como production designer trabajó desde el 2007, o sea, tiene casi 10 años de experiencia trabajando en películas y en cortometrajes y todo eso. Entonces, se le nota la madurez, ¿cierto? Que no fue recién salido de la universidad y se lanzó a hacer un cortometraje, sin pues, una película, sino que trabajó en diferentes proyectos antes de generando su lenguaje cinematográfico. Y eso es lo que hay que admirarle. Él tiene un lenguaje cinematográfico ya definido que lo puede definir como eso, como que es un cine de autor, ¿cierto? Muchas veces Sí, sí, en esas revistas de Francia particularmente, cuando definían ese tema de la teoría del autor, yo creo que uno lo ve en este tipo de ejemplos. O sea, hay directores como Paul Thomas Anderson, Robert Eggers, incluso Michael Bay, que uno puede que no te guste el estilo, pero yo odio las o sea, películas de Michael Bay, por eso lo pongo. estás haciendo como el ejemplo de lo De bueno, lo opuesto, sí, exacto. Para mí, las películas de Michael Bay son horribles, pero definitivamente es el estilo de Michael Bay. Entonces, no me las quiero ver, no me interesa no, vérmelas, pero pero es ese entiendo, ejemplo, quiero poner ese ejemplo, sí, pues cierto, que se nota la madurez y no, es que es increíble, la verdad no me voy a negar que pero la sigamos. combinación de todos esos elementos es maravilloso. Y la edición, porque está intercalando constantemente con lo que está pasándole con Thomasín, que está buscando al papá, mientras la familia está ya enloquecida también. No sé, ¿quieres que hablemos de una vez de la cabra o Espérate un momento, o es sea, parte de la historia? Entonces, espérate un segundito, sigamos, porque entonces, como vos decís, hay muchas cosas que están pasando, está pasando todo eso, pero además de eso, hay una cabra, efectivamente, una cabra negra en la casa, que de por la cierto, familia. ah, la cabra desapareció, ¿cierto? No, O la tenían desde ellos antes. supuestamente la tenían y no alcancé a mirar si estaba en la secuencia inicial, Yo no la pero vi. supuestamente no. Yo pensé que había aparecido, porque cuando hubo una secuencia en la cual el papá pues como que la atrapa y la meten en el corral, no me quedó muy claro si es que se había escapado o si es que se había aparecido. Pero Creo que se igual, había escapado porque sí, los de niños pronto, ya hablaban de los gemelos, ya hablaban de, ya hablaban de ella, pues ya tenían las canciones. o A mí de lo él, que pues, tengo que decir que mi único plot Hole. point negativo o mi único plot hole es que cuando ven uno a los niños cantando esas canciones diabólicas, esta familia que supuestamente es súper cristiana, porque no le preguntan dónde aprendieron esas barracas canciones? Yo Lo creo que, primero que yo me hubiera yo creo que no, no les paraba muchas bolas, la verdad, se porque es nota, que sí. la familia, pues la verdad es que, como decíamos al principio, son puritanos, el papá lo único que piensa es en sobrevivir la cosecha, rezar, la mamá pues está completamente devastada desde que perdieron Ujú. al bebé, entonces no hace absolutamente nada. Y Anna Taylor-Joy pues está ahí, están pensando en mandarla de regreso a la plantación, a la colonia, A que trabaje pues en a una que casa trabaje en o una familia, prácticamente a pues venderla, pues. efectivamente. Y fue pues también por el motivo por el cual Caleb se fue a buscar más comida en el bosque para evitar que se la llevaran. Lo que sucede luego es que reaparece Caleb y aparece poseído, aparece que no puede hablar, completamente estático y de repente empieza a hablar y yo creo que eso que decís, sabes que es una actuación impresionante de ese niño. Esa secuencia de la Sí, esa fue la que posesión, más me impactó esta vez, sí. sí, la verdad es que a mí también. Ahora que Sí, lo en olvidé ver, especial porque que primero le sale en una la boca, manzana de la boca así completa y empieza como a delirar y a cantar varias oraciones llamando a Jesús y toda la vaina es y en el impresionante. momento en el que se levanta y se vuelve a bajar es impresionante. Es impresionante, es una cosa bastante perturbante. Sí, es como, mejor dicho, es como la escena del exorcista
pero sin sin tanto efecto. efecto, sin tanto Exacto, vómito. exacto. La escena del exorcista, pero cero, cero efectos. Sí. Y es inclusive muchísimo más Solo de cámara, o potente. sea, solo la cámara acercándose, alejándose con Exacto, él. exacto, exacto. Y mientras pasaba todo eso, que todos los ojos están en Caleb, los dos gemelos empiezan también como a entrar en trance, no pueden completar las oraciones. Entonces el papá se enloquece y dice, no, ustedes todos están poseídos, todos están aliados con el demonio, los encierra en el corral. Y esa noche, porque al otro día iba a arrancar con todos para la colonia, creo. Esa noche, Sebas, también viene la otra secuencia que a mí me parece que es la definición como de terror gótico americano, Sí, que con el cuervo. sí, sí, impresionante. Sí, Narra particularmente, la voz, narra esa secuencia voz. sí, pues ya entierran a Caleb, deciden pues enterrarlo y entonces la mamá en un estado de deliria y de completamente destrozada pues por dentro obviamente, estoy con las palabras mejor dicho, ¿cómo se dice? De duelo, con ese duelo absoluto y una muy buena actuación de Catherine pues que es Dicky. Kate Dickey, empieza como a delirar y sueña que Caleb regresa con Samuel y, básicamente es como una posesión o una ilusión que le manda el diablo y le empieza a dar el otra vez Star Baker otra vez regresando, estamos regresando a a lo mismo de Star Baker. Creo que es un tema de ese folclore de Nueva Inglaterra de Inglaterra. Le empieza a amamantar al bebé y resulta que no es ningún bebé sino un cuervo. Y mientras tanto aparece en el corral donde están encerrados los niños La la bruja. bruja. No vemos qué pasa exactamente, Sí, solo vemos cuando ellos la al otro ven, día. básicamente, pero vemos al otro día que desaparecen otra vez los gemelos y solo queda Thomasine. Asumimos Mm. que se los comió o se los llevó, lo que fuese, pero solamente queda Tomasín. Toda Al ra- ensangrentada, entonces la mamá asume que ella los mató. pero obviamente antes de eso, Black Phillip, que sí se llama la oveja negra, Black Phillip Una excelente actuación. de la oveja, ataca al papá y lo mata de una cornada. Y la mamá, como decía Sebas, asume que todo es culpa de Tomasín. Tiene una pelea y obviamente Tomasín al final Se defiende, pues. se defiende y mata a la mamá. Entonces queda al final ella solamente sola, aislada, completamente destrozada emocionalmente, mentalmente, en esa granja en la mitad de la nada. Y cae la noche. Y luego viene, yo creo que la otra gran secuencia de esta película. No, es que Sí, toda la película es una bendita secuencia tras otra de una maravilla del terror. No, es que si alguien me pregunta a mí, sí, ¿sabes qué es una buena película de principio a fin de terror? Es esta. sí, es difícil de comprarla. Al Ah, final, yo decía, fue difícil, o sea, es demasiado buena la película. Las otras están en una, en un nivel muy distinto, sí, o sea, son buenas, han sido muy buenas, pero es una pared muy, muy alta muy grande. para escalar, pues, para llegar Esta al última, nivel de esta. esta última secuencia para nuestros oyentes, para que acabemos la historia, es la que hace el desenlace de la película. Es el último acto de la película en el cual Thomasine es confrontada por el diablo, por Black Phillip. Esa secuencia en la cual Black Phillip, porque él se sienta frente a la oveja, no la vemos a la oveja, pero sabemos que le está hablando a la oveja y le empieza a decir, háblame, háblame, háblame como le hablabas a los gemelos. Y eventualmente la oveja responde. Sí, sí. Y le Y se ofrece, va, vemos las sombras, se va y transformando, se va transformando la rodea, de las patas sí. de cabra, se pasan a patas como de persona, a piernas de persona, y inclusive vemos un rostro con un sombrero en la oscuridad, Mm. prometiéndole riquezas y demás, conocer el mundo. Pues me parece interesante que a la final lo que ella acepta es, quiere vivir en delicias. Sí, Porque sí. Sí, porque de pronto nos saltamos ese pedacito. Cuando ellos los echan, sí, simplemente empacan la carreta y se y se van. van con todo lo que tienen. Y les toca reconstruir. Creo que pasan, creo que mencionan como alrededor de, porque salen creo que en la primavera y vemos el fall. O sea que vemos como 6 meses más o menos que pasa entre que encuentran un valle
y intentan cultivar en el valle pues el maíz, pero el maíz se está pudriendo. Entonces ellos viven básicamente en la pobreza. Incluso creo que hay un momento en el que les toca partir una tortilla de maíz entre los 4, ¿cierto? Es lo único que tienen para comer. Perdón, entre los 5. Sí, algo así. Sí, entre Caleb, Thomasine, Mercy, Sí, 5. Jonas, 6, entre los 6. Ah, sí, Porque sí, señor. sí, porque son, sí, William y Catherine, sí. Entonces, sí, porque incluso es tanta el problema que él dice, si al principio ellos piensan que un lobo fue lo que se llevó a Samuel y William le dice a Caleb, el hambre se lo hubiera llevado en este momento, si no se lo Ujú. hubiera llevado el lobo, pues así de grave era la situación, pues dice mucho realmente de la situación tal cual. Aquí Sí. dice que en IMDb estoy viendo que Batesha Garnett es la bruja. Si algún día queremos explorar la otra carrera de actuación de ella. Bueno, esa fue la última película que hizo. Bueno, luego que la tienta el diablo, que ella firma con su ayuda al libro, ella Ah, completamente sí. se abraza a su nuevo rol de bruja y viene la secuencia en la cual se une a una aquelarre. A un aquelarre es ese Mm. grupo de brujas que se juntan alrededor de una fogata a adorar al diablo. Igualita a la escena de Wickerman. Me sorprendió tanto que estaban bailando entre las rocas y toda la vaina, sí. Igualito, y estoy súper seguro si algún día pudiéramos entrevistar a Robert Eggers, sería una maravilla. Seguro que él conoce la obra de Goya, el pintor español. Ah, sí, buen Y punto, Goya sí, tiene un claro. cuadro que se llama El Aquelarre, que es exactamente lo que vemos en esta película. O sea, estoy súper seguro que él lo conoce, Robert Eggers, y que basó esa escena en el bosque, como estaban repartidas las brujas adorando a un cabrío, un cabro negro, en ese cuadro. Y la escena final es Anna Taylor-Joy ya convertida en bruja, levitando en el aire con las demás. Y Y, empiezan, exacto, ese fue un final interesante que uff, empiezan a flotar, básicamente. increíble, Sí. increíble. Sebas, de todas las actuaciones, o Mm. decime los grandes momentos de actuaciones de la película, ya que hablamos de la historia, contanos un poco qué te sorprendió, qué te maravilló más. Pues Anna Taylor Johnson, honestamente, creo que en toda la película es la más sobresaliente, o sea, como en promedio, digámoslo así, en promedio. Pero los momentos de actuación a mí, de verdad, Caleb Harvey Shimshaw me dejó descrestado, pues, porque Sí, le tocó hacer unas cosas con la cabeza en el momento en el que está siendo atraído por la bruja. Yo no sé si le hicieron algo en el coso, porque tenía aquí como el ceño, aquí el ceño fruncido, así impresionante, sí, como la cara de estrés en el momento en el que estaban haciéndole como el exorcismo, no se me ocurre otra forma de decirlo, que es justo antes de que muera, pues también lo hace de una forma, incluso una muerte bonita, porque como que logra abrazar a Jesús. Una parte del susto de él era que él no había sido bautizado, entonces él no quería morir mejor dicho, sin ser bautizado, pues, y ese fue como el bautizo de él, el mismo autobautizarse bajo Jesús, pues fue algo interesante, pues, que creo que ese fue como el mensaje. Y yo no sé, pues, la verdad, mencionaste que te gustó mucho la actuación de William. ¿Por qué te gustó tanto la actuación de Ralph Ineson? me gustó mucho porque, no sé, primero que todo, tiene una voz, tiene Sí, tiene debo un alegar tono, que la voz y la presencia es impresionante. tiene un tono de voz que no es una voz ni una presencia de este siglo, es como de hace 20 siglos, o sea, es una cosa Sí, impresionante. parece un viajero en el tiempo, es impresionante. Por eso yo no puedo imaginarme un mejor casting para un papel de un padre de familia, de una familia puritana en 1630 que este señor. La verdad es que la Es forma de increíble. hablar cuando sale en el tribunal y cómo se defiende y cómo pronuncia cada cosa y el tono de voz es extremadamente grave, profundo, profundamente religioso. Y obviamente cuando todo se desencadena, pues ya ellos en esta granja, eh, se nota pues como el peso de todo, de la culpa que tiene, porque bu- es por su Es por culpa que culpa están de él, básicamente, en la sí. situación en la que están. Él fue el que se rebeló a las leyes de la colonia por seguir su radicalismo y llevó a Sí, la que eran familia a muy la leves destrucción. o algo así, no me acuerdo que era, al principio dicen Sí, algo así, algo así, sí. que eran muy libertarianos o algo así, pero todo el mundo era, o sea, no me cuadraba, pero como que, bueno.
A mí también me gustó mucho la mamá. No es que todas las actuaciones son buenas, pero la Son mamá buenas, también. sí. Incluso los niños. Mercy y Jonas no tienen mucho, Sí, pero son lo suficientemente molestos como para uno entender por qué Anna Taylor-Joy o Thomasin pues reacciona ujú, entre ellos, la verdad. Sí, logra unas actuaciones impresionantes de ellos, pues, y sí, Catherine, pues, Kate Dickie también, pues, la verdad, como el recelo, bueno, no, los celos que siente, porque obviamente, pues, Thomasin, pues, está creciendo y se está volviendo una mujer muy bonita, y ella dice que Thomasin estaba tentando a William, a su pues. hermano y al papá. O sea, la locura absoluta. Por cierto, o sea, ya que estamos pues como hablando un poco más de análisis, una de las teorías, no sé si lo leíste por ahí, Bueno, que la película tiene como dos puntos de vista, el 100% folclórico, leyenda de la bruja, que efectivamente hay una bruja, sí, y el que todo esto fue una alucinación colectiva, porque vos ves que ellos estaban intentando cultivar maíz, sí, y el maíz les nacía malo, pues como con un como hongo, podría. sí. Entonces, la teoría conspirativa dice que ese maíz parecía como que está dañado por un tipo de hongo que afecta al maíz y que si las personas lo comen, causa alucinaciones, que es como un hongo alucinógeno. Entonces, si eso era lo único que comían, y en el contexto de una familia completamente aislada, súper profundamente religiosa y con una culpabilidad permanente, y que creen en brujas y en todas esas cosas, y que por algún motivo sí desapareció el niño, puede que se lo haya llevado un lobo, o sea, puede haber sido como tantas cosas realmente. O sea, Pudo pudo haber haber sido. sido. Creo que inclusive le hicieron esa pregunta a Robert Eggert en una conferencia de prensa y como que él se rió y dijo que cada quien interprete la película como quiera. Sí, claro. No, es más literal. Hay dos formas de que uno puede hacer este tipo de película, ¿no? O sea, está la familia, la vemos sufrir, vemos que pasan cosas raras, el niño desaparece a los 7 minutos, pero a los 9 minutos, Pablo, estamos viendo exactamente qué le pasa al niño. Ellos no saben que hay gente en ese bosque. Ellos no, nunca han explorado el bosque por miedo precisamente a ver qué encuentran. Entonces no saben que hay personas viviendo en ese bosque, que hay brujas viviendo en ese bosque. Entonces eso me pareció un toque genial. O sea, Sí, nosotros tenemos más información que ellos es verdad. y vemos lo que hace la bruja con el niño. Y que la destrucción ocurra de esa forma, primero por los niños chiquitos, que son los que realmente empiezan a hablar con la cabra y que le empiezan a generar la desconfianza a Anna Taylor-Joy. Es como, ¿cierto? Es como el plan del diablo es ese, ¿cierto? A mí la que me interesa es esta, pero esta es tan religiosa que primero tengo que destruirla, acabarle todo el núcleo familiar y para poderla convertir en una bruja, la bruja que yo quiero, la bruja titular, necesito primero que se autodestruyan entre ellos, básicamente. Entonces, hasta que ella Es no una mata a la buena, mamá, prácticamente ella dice, nunca ha dudado ni ha querido entrar ahí, pues, ¿cierto? Y obviamente, pues, también cuando obviamente ya ve la bruja, pues, comiéndose las cabras ahí, la misma noche que muere Caleb, es que dice, ok, sí, de verdad que hasta ese momento ella duda de la presencia del diablo. sí. Entonces, sí. Y No, ese, tenés razón. Y bueno, y pues, o sea, aclarando 100% que a mí la película me gusta como esa interpretación literal de la leyenda de las brujas. sí, a mí también. Y funciona Mm, perfectamente. También me gusta mucho ese contexto, esa posible explicación de que todo hubiera sido también una especie sí, de alucinación colectiva, porque la verdad tienen todas las razones para haberlo sido. ¿Sí me entendés? sí, Es ese extremismo puritano, ese aislamiento en el cual ellos estaban, en el cual todo lo que les pasó son cosas que ellos se podían haber imaginado. sí. Porque, por ejemplo, que las brujas hicieran ungüento con la sangre de los niños, que es lo que vemos que le pasa al pobre bebé al principio, pues Es eso lo que todo el los mundo que mitos sabe, decían, sí, exacto. exacto, todo el mundo sabe eso, que Sí, una bruja incluso vive en en un el bosque, cuadro que mencionabas de Goya, ellas están ofreciéndole un bebé a. exacto, exacto. Y no sé, y por ejemplo, cuando el diablo le ofreció al principio a ella que si quería probar mantequilla o si le gustaría comer Mantequilla, sí. mantequilla, me pareció como muy inocente, ¿sí me entiendes? Que eso hubiera sido como la primera cosa que le dijera, como que podía ser lo más fácil que le hubiera podido decir
a ella a partir de lo que ella sabía que podía ser un lujo. ¿Sí me entendés? Sí, pero imagínate, no tienen vacas. El sueño de William era poder, Tener una con la vaca. cosecha, poder comprar una vaca para poder producir leche y poder producir mantequillas. Es interesante, sí, es interesante que a la final son como todo ese tipo de cosas que a la final. Pero Y quedémonos uno, con la... y uno a la final, porque ella cuando empieza a hablarle a la cabra no responde hasta que ella se va a ir. O sea que no va a negar que la interpretación Puede puede ir por ser ese de las lado. dos formas. Y por eso digo Oh, que de verdad que sí puede ser de las dos formas, solamente no, pero para mí, pues yo quedémonos lo sigo con la la interpretación literal, literal. sí. No, quedémonos con la interpretación literal que nos da secuencias espectaculares, como la del robo del niño cuando la bruja se lo lleva, que la vemos por ahí corriendo en el bosque, en la oscuridad. O sea, es el terror básico, primario que todos tenemos con un bosque a oscuras donde puede haber una bruja. Ahí está, es esta película. Sí, Es esta película. sí, no va a negar que es tremenda. Pues volverme a ver después de hace tanto tiempo, no va a negar que sí, me dejó perturbado en muchas ocasiones. Y la verdad no me acordaba que era tan rápido lo del secuestro del niño y Ujú. y que muestran la bruja físicamente. La verdad es porque esa es la cosa, ¿no? Otra película hubieran secuestrado al niño y a la semana de pronto nos hubiéramos dado cuenta que existía la bruja y hubiera pasado un tiempo, pues hubiéramos empezado a mostrar la duda, tal causa. Pero aquí no, muestran de una vez que hay duda, pero muestran también de una vez que pasa la semana y que ya, mejor dicho, que sí, ya el niño fue usado por su sangre, pues, y perturbante, pues, yo no sé. Bueno, Yo quería decir como una última cosa que y tal vez lo mencionaste vos ahora, y como de corrida mientras empezamos el análisis, que esta película la produjo A24. sí. Y no sé, estaba pues aquí como mirando la lista de las productoras más interesantes que hay en este momento de cine, digamos, de ese estilo. Es A24. Ha hecho una cantidad de películas y es increíble la cantidad de muy buenas Mm. películas que han salido de ahí. Sí, yo Eh, creo que de las productoras de cine independiente que existen en este momento, A24 es probablemente la más interesante. A mí todavía me gusta Neon. Neon tiene cosas interesantes, pero porque Lionsgate hubo un tiempo, pero últimamente ha hecho muy malas películas sí. o no le ha ido tan bien. Y viendo aquí la Mm. lista, creo que ya sé cuál voy a recomendar hoy. Bueno, listo. Quiero mencionar de todas formas, el compositor de la música de la película es Mark Corbin. Cinematógrafo es Jaden Blaske. El editor es Louis Ford. Y el production designer es Craig Lathrop. Y yo creo que sí, yo creo que todos ellos merecen su call out porque la verdad que sí, la verdad sí, es una producción impresionante, pues la verdad es sorprendente. La verdad no estoy seguro. ¿Tuviste qué premios ganó? ¿Qué premios ganó la película? Aquí estoy viendo, listo, aquí ya lo encontré. No, realmente, bueno, sí, o sea, muchos reconocimientos como en ciclos de críticos, particularmente pues como película de terror, eh, terror o ciencia ficción. Anna Taylor-Joy como mejor actriz joven en los premios de Saturn, pero sí realmente no veo pues así como que de los grandes pues así como el BAFTA o sí, no, como BAFTA o Oscar, no lo veo pues. Bueno, y Bueno, aquí en el Austin Film Critic Association ganó como mejor primer película el director. bueno, o sea, yo creo que ya podemos ir cerrando un poco nuestro análisis. Creo que pasamos un muy buen rato viendo esta película y otro Uf, muy sí, buen tremenda. rato analizándola, hablándola, compartiendo esto con nuestros oyentes. Te hago las tres preguntas de siempre antes de que cerremos el podcast. Dale. ¿Te gustó? ¿La recomendás? Y te la volverías a ver. Ah, sí, no hay otra cosa para decirlo. Pues si hay alguien que le gusta la película de terror, esta es una película que vale la pena. Incluso si hay alguien que le gustan las películas históricas, esta es una película que vale la pena. O sea,
Yo creo que cumple todos los temas, pues la actuación, la dirección, la música, Completamente de sí. acuerdo, 100%. La recomendaría definitivamente y definitivamente algún día le sacaré el tiempo de volverla a ver, pues incluso por partes y por escenas. Probablemente incluso ahorita creo que voy a poner el principio porque hay muchas más secretos que ponen en el principio que uno no alcanza a verlo por tiempo. Entonces voy a como ver hasta el principio, hasta que esos primeros 7, 9 minutos, hasta que secuestran al bebé, creo que lo voy a volver a mirar. Bueno, secuestran, no, Se hasta llevan lo que le pasa, lo para que le hacer pasa un al bebé. ungüento. Eso es un spoiler acá ya, bastante dicho. Sí. Bueno, no. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Les agradecemos su tiempo. La verdad, espero que hayan logrado disfrutar y si no la han visto, como mencionamos Pablo y yo, corran a verla. Vale la pena alquilarla o comprarla. Es una película que es transformativa y hace poco no hacen hace mucho no hacen películas de terror pues de esta calidad. Recordamos que se pueden suscribir, pueden compartir, darle like, reviews en su plataforma de podcast favorita o en la plataforma de streaming favorita, particularmente pues en YouTube estamos haciendo como una campaña de que la comunidad crezca y nos den sus comentarios. Siempre estamos buscando sugerencias de nuevos temas. Ya sabemos que va a ser marzo, pero de todas formas no tenemos todavía definido qué va a ser abril y mayo. Entonces, si tienen sugerencias, les agradecemos si la pueden compartir. Bueno, Pablo, dijiste que tienes una cosita para compartir. Sí, para una recomendación, ahora que estaba mirando la lista de películas que ha hecho 4, que fue la casa productora de esta película de The Witch, hay una película que me vi hace poco, no sé si ya la mencioné, creo que no la he mencionado, Heretic. Sí, sí la habías mencionado, creo que... ¿Ya la había No sé si la mencionado? habías recomendado, pero de pronto... Bueno, si de pronto ya la mencioné, igual la quiero No importa, no importa, volver a o sea, remencionar y a recomendar porque es otra película maravillosa. Eh, es dirigida por Scott Beck, Brian Woods, escrita por ellos dos del 2024 y es protagonizada por Hugh Grant, Sophie Thatcher y mm. Chloe East. Y es una película que vos no te imaginas por dónde va, es increíble. Producida por A24 y tiene como esa misma tensión, elegancia del terror que tiene esta. Completamente recomendada. Perfecto. Yo por el lado mío, la verdad yo creo que ya la había recomendado, pero no importa. Yo creo que temáticamente conecta con esta película y vale la pena que la gente de pronto la vuelva a buscar. Weapons es Sí, una película que también empieza como con un tema que uno no se imagina hacia dónde va, pero resulta pues que el tema de la brujería es supremamente importante y a veces yo después de verme esta película diría, bueno, ahorita o sea, como preparando la conversación de hoy, como que la bruja terminó siendo la bruja de Weapons prácticamente, o sea, como que uno se imaginaría buscando la forma de sobrevivir para siempre y cómo hacer su forma de mantener su juventud. Entonces, puede ser una forma como de explorarlo. interesante. Entonces, Weapons muy interesante, la verdad. ¿Tú te la has visto? ¿Te la No, viste ya? la O? tengo en mi lista para vérmela. Sí, tiene una bruja muy interesante, no te voy a negar que de pronto te va a gustar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Keep jamming about movies.